Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo con usted este tiempo exclusivo de las misiones. Pero hoy tenemos un programa diferente porque tenemos aquí en el programa, está con nosotros el pastor Salvador de Lutri. ¿Cómo le va, pastor? Dios le bendiga. Bien, muy bien. Un placer poder compartir este programa. Bueno, realmente el honor es nuestro, de que usted haya apartado este tiempo para estar. Y obviamente esto es un programa siempre abocado a la obra misionera, pero en general nos interesa todos los temas que tienen que ver con la iglesia en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Pero queremos empezar por el principio. ¿Cuánto hace que se entregó a Cristo? Y hace 60 años. 60 años. 60 años. ¿Allá sí, en sí. dónde? Mi familia vivía en la capital federal, en la iglesia, una iglesia que está en Villa del Parque. Ahí iban mis abuelos, que fueron los primeros que se convirtieron, lo que quiere decir que yo vendría a ser tercera generación. Tercera generación, sí. Claro. Y ya después, digamos, se entregó a Cristo, empezó a estudiar en el seminario, ¿es así? Bueno, no, la primer parte de mi vida la pasé allí donde me convertí. Sí. Después mis padres se trasladaron al Gran Buenos Aires, a San Miguel, que es una localidad del Gran Buenos Aires. Mi padre era un industrial, tenía una industria muy muy grande, y se trasladó allí. Nos trasladó a la familia porque él inició esa industria en una fundición de hierro de alta calidad. Entonces no tenía la familia lejos y nos mudamos a San Miguel, y allí empecé a participar de la iglesia donde estoy ahora, que era una iglesia muy chiquita que tenía 6, 7 personas, ¿no? En aquel lugar. Era una cosa, parecía incipiente, ¿no? Claro. Allí pasé la adolescencia, y después estuve en el Instituto Bíblico Jorge Müller en Buenos Aires, pero ya cuando tenía 18, 19 años. Claro. ¿No? Allí con mi esposa. ¿Y ministerialmente dónde empezó a trabajar? Empecé a trabajar en la iglesia, en la misma iglesia. Ahí en San Miguel. El año que viene yo cumplo 50 años que formo parte del equipo pastoral de la iglesia. Wow. Y prácticamente 30 y tantos años que soy pastor tiempo completo. Bueno, o sea, es toda una trayectoria. Claro. Pero conocemos un poco lo que fue de fuera de la iglesia. Por allí nos llega la información. Fue presidente de sociedades bíblicas durante algunos años, ¿no? Fui 5 años presidente de Sociedad Bíblica. La Sociedad Bíblica tiene un sistema muy interesante de gobierno, donde se elige al presidente por un año únicamente. Y al año se vuelve a votar. Ajá. Y no puede permanecer más de 5 años. Si sigue siendo votado, al 5º año tiene que retirarse. Ajá. Igual, ¿no? Ya es una norma. Sí, es una norma, sí, claro. Sí, eso está en los estatutos. Y yo cumplí los 5 años. Así que estuve 5 años difíciles. Fue el año 2001 en adelante, con la gran tormenta económica que hubo. Así que estuvimos, fue una lucha muy muy fuerte, muy muy importante, la que tuvimos que llevar a cabo para que la Sociedad Bíblica pudiera sobrevivir a una tormenta económica muy grande, que era la que vivió nuestro país, que vivimos de tormenta en tormenta. Todos los años, es verdad. Claro, sí. Pero si ministerialmente nos tiene que resumir en algunas palabras esos 5 años en el lugar, ¿qué nos podría decir? Y fueron 5 años de batalla en medio de una tormenta. Cuando yo ingresé a Sociedad Bíblica, el presidente anterior había sido Ronaldo Hassey, y Ronaldo Hassey, que es un gran amigo, me dijo: mira, dice, esta institución es una institución muy tranquila, porque lo que se dedica es a distribuir Biblia, así que yo no quería ser presidente de la Sociedad Bíblica. Dice: no, pero aceptá, dice, va a ser importante, dice, porque vas a poder trabajar con mucha calma.
y justamente entré y empezó la tormenta. Mi esposa siempre dice, vos sos piloto de tormenta y por eso el Señor te puso ahí en ese momento, ¿no? Así que ahí empezó el problema. Pero se pudieron hacer muchas cosas importantes. Por ejemplo, colocar a la Sociedad Bíblica en la Feria del Libro en un lugar preponderante. ¿Era la primera vez? Sí, era la primera vez que entrábamos con continuidad, es decir, encontrar un lugar y colocarnos allí. Y después también ser un participante muy activo, la Sociedad Bíblica, de la parte cultural que tiene la Feria del Libro. Quiere decir que todos los años dimos conferencias en la Cámara del Libro Religioso, nos pedía la Cámara del Libro Religioso que estuviéramos ahí. Fueron 5 años bien intensos y bien interesantes. En esos 5 años también se presentó la Biblia Wichí, se terminó la Biblia Wichí y se hizo la presentación en Buenos Aires. Hubo muchos logros a pesar de los momentos que se estaban viviendo. Sí, porque más allá de los problemas económicos que nosotros somos prototipos en lo que significan problemas económicos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, la iglesia sigue caminando, y aún con crece y ver bendición tras bendición, ¿no es cierto? No, también. Claro, sí, no, ha sido, el saldo final ha sido positivo, ¿no? Pero no obstante fueron momentos muy difíciles. Claro, bueno, obviamente nunca es mejor sacar las buenas experiencias de los momentos difíciles, porque en lo fácil va cualquiera, Sí. Es así, pero qué bueno que ustedes pudieron, aún esto que me cuenta de la Biblia Wichí, ya es un avance tremendo. Sí, es un avance. ¿No? El hecho de situarnos... A veces los argentinos no tenemos conciencia de lo que significa, por ejemplo, la Feria del Libro. La Feria del Libro es el evento prácticamente en español más importante, ¿no? Claro. Internacionalmente es la Feria de Frankfurt, pero la Feria del Libro en Buenos Aires tiene más de 1000 expositores y son unas cuantas hectáreas, y allí es donde toda la industria editorial del mundo, todo lo que se habla hispana, está allí. Están representados a través de las embajadas, todos los países, y además todas las editoriales quieren estar en esa feria. Y esos 15 días que dura la feria es un hervidero internacional. Una de las cosas que yo dije cuando entré, yo soy un hombre dedicado a la cultura, ¿no? Dije, no puede ser que la Biblia, que es el libro de Dios, no esté... Y significando, al margen de lo que nos representa espiritualmente para los que creemos, la Biblia culturalmente es el libro fundacional de la cultura occidental. Es decir, el mundo occidental no existiría sin la Biblia. Por lo tanto, si bien la Biblia tiene un contenido espiritual, tiene que estar en ese lugar, porque no se puede ignorar que la Biblia ha sido la presencia permanente en Occidente, ¿no? Claro. Y la que modeló un poco todo lo que es Occidente. Entonces, así como no puede faltar en las letras españolas, no puede faltar el Quijote, creo que desde el punto de vista cultural no podía faltar la Biblia. Eso lo llevé, y por supuesto que eso trajo primero una discusión interna, porque cuesta estar en ese lugar, no es gratuito tener un stand allí, ¿no? Sí, pero después yo dije, no es cuestión de ir a ese lugar para ganar dinero, sino para tener presencia. Y creo que es muy importante tener presencia, y lo que ganó la obra del Señor fue que la Biblia estuviera presente, y estuviera presente con mucha fuerza, claro, en medio de un lugar donde la cultura se cruza. Y por el otro lado también es una vidriera donde y eso fue una de las cosas interesantes, donde todo el mundo cultural, donde todo el mundo intelectual tuvo contacto con la sociedad bíblica. Para muchos era una novedad que Argentina tuviera una sociedad bíblica, y se asombraban de que ya en 1820 estuviera presente, claro, ¿no? Claro. Yo tengo en mi escritorio tengo una carta, por supuesto es la copia de la carta, ¿no? Sí. Que la carta está guardada en la Sociedad Bíblica Internacional. Una copia que manda Margarita Sánchez de Thompson, Mariquita Sánchez de Thompson manda
una carta de agradecimiento a la Sociedad Bíblica por mandato del presidente Rivadavia. ¿No? Quiere decir que en aquel momento formábamos parte de la historia de la nación también, justamente porque había donado una cantidad de Nuevos Testamentos, y entonces el presidente Rivadavia manda que Mariquita Sánchez de Thompson agradezca esto a través de una carta, y la carta es una carta de puño y letra de ella agradeciendo en nombre del presidente. Qué interesante, ¿eh? Realmente toda una historia dentro de lo que significa Argentina para el mundo, ¿no? Y para la sociedad. Ahora, después que terminó estos 5 años, ¿qué hizo? ¿Pidió la jubilación? ¿Qué hizo? No, yo tengo una vida muy activa en lo internacional también. ¿No? Yo estoy viajando permanentemente a países latinoamericanos, predicando desde hace más de 30 años, todos los años. Bueno, ¿qué le parece si después de un breve intermedio musical me lo cuenta? ¿Cómo no? Bueno, hacemos un breve intermedio y volvemos con el pastor Salvador de Lutri. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. garza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. La Biblia es uno de los libros más antiguos y populares de todos los tiempos. Pero, ¿es tan solo un libro? ¿O es mucho más que eso? En Wycliffe creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios para nosotros, y creemos que todos merecen escucharla en un idioma que claramente puedan entender. Pero aquí está el problema: no todos tienen acceso a la palabra de Dios. De hecho, personas de aproximadamente 2000 grupos lingüísticos todavía están esperando porque comience una traducción en su idioma. Eso es aproximadamente 200 millones de mujeres, hombres y niños que no tienen ni una sola palabra de la Biblia en un idioma que claramente puedan entender. Cuando la gente finalmente obtiene la Biblia en su idioma, vidas son transformadas de maneras maravillosas. Hemos visto gente liberada de serias adicciones, salvados de estilos de vida violentos y rescatados de rincones oscuros de sus propios corazones. Hombres y mujeres han encontrado el perdón por situaciones de su pasado y relaciones han sido restauradas a través del poder de la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Pero lo más importante acerca de la Biblia, lo que hace que la traducción sea tan crucial, es que guía a las personas a Jesucristo y a una verdadera relación con Dios. Por eso es que Wycliffe existe. Por eso es que estamos trabajando con más de 1500 comunidades lingüísticas para ayudarles a poder tener la palabra de Dios. Y no importa lo que cueste, no nos detendremos hasta que todo el mundo tenga la Biblia en un idioma que puedan entender. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y estamos teniendo una charla jugosa con el pastor Salvador de Lutri. Realmente una bendición todo lo que nos está comentando. Y pastor, estábamos hablando en el bloque anterior de su trayectoria dentro de sociedades bíblicas, su vida en la iglesia, pero también nos decía de que ha comenzado o está haciendo viajes fuera del país. ¿Cómo ve usted la relación, la iglesia institucionalmente en Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Cómo la está viendo? En este momento estamos viviendo en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental, un momento muy difícil, porque por primera vez, en lo que yo tengo memoria en Occidente, por primera vez se han cambiado las leyes, por así decirlo, las leyes del juego. Y le explico qué es lo que quiero decir. Hasta la generación mía, por así decirlo, la moral
y los principios de la sociedad occidental y del cristianismo coincidían, ¿no? No es que no hubiera pecado, homosexualidad había, pero Sí, todos claro. sabían que estaba mal, el adulterio también era condenado. Hoy saltó de ¿no? una manera increíble. En este momento se rompió, quiere decir que había una coincidencia Claro. entre la moral que sostenían las leyes y la que sostenía la gente de bien, por así decirlo, y lo que decía el cristianismo. Quiere decir que nosotros no estábamos acostumbrados a una lucha como la que se está dando en este momento. Estábamos acostumbrados a sacar la Biblia y mostrar las desviaciones que había con respecto a la Biblia en cuanto a idolatría y todo esto, ¿no? Ahora resulta que las leyes del juego cambiaron totalmente. ¿Por qué? Porque se está atacando los principios cristianos. Y se ataca a los principios cristianos en una forma en que nosotros no sabíamos hacer defensa apologética del Evangelio dentro de este estilo, porque nuestra apologética era otra, porque lo que veíamos que había que cambiar era otra cosa. Hoy no, hoy tenemos que tener una nueva apologética, porque hoy la discusión pasa por otros carriles, ¿no? Entonces, eso hace que la Iglesia esté pasando un momento de transición muy difícil, porque ahora tiene que enfrentar todas estos principios y estas ideologías que antes no estaban. Entonces, por ejemplo, la ideología de género o lo que está pasando con la moral sexual son cosas que están siendo promocionadas por los medios de difusión. De una manera De increíble. una manera, sí, pero además estamos yendo hacia un estado totalitario. Claro. Esto hay que decirlo con todas las letras. Hay en el mundo occidental en este momento una actitud de cristianofobia. Porque no es solamente, ellos hablan de homofobia y todo lo demás. Yo no quiero salir, ni tengo odio, porque fobia significa odio. No tengo odio por el homosexual, simplemente no acepto la homosexualidad, ¿no es cierto? Como cristiano, es lógico. Como cristiano no la Es acepto, lógico, punto. claro. Pero del otro lado hay odio por todo lo que sean los principios cristianos. Y se discrimina también el cristiano, ¿no? Claro. Entonces esa discriminación no la habíamos vivido nunca, y tampoco la cristianofobia que había. Y hoy hay una fobia contra el cristianismo, porque fíjense que todas las leyes que van saliendo y todos atacan los principios cristianos y se están levantando contra los principios cristianos. Ahora, ¿usted no piensa que esto es parte, obviamente, de lo que la Biblia nos relata en Apocalipsis que iba a suceder en los últimos tiempos? Porque realmente estamos viviendo los tiempos del fin, ¿eh? Claro. Yo leo Apocalipsis y veo Sí. cosas de estas, ¿no? Bueno, se sabía que íbamos a llegar a esto. Lo Claro. que pasa es que no estábamos preparados para contestarlo. Claro, también es verdad. Ese sí. es el problema, Sí, sí. ¿no es cierto? Cuando Eso nos vi- no cabe duda. Cuando vino nos asombramos Claro. de que todo esto pasara. Claro. Pero todo esto pasó finalmente. Y por otro lado, esto no es una cosa gratuita que sale así azarosamente. Esto forma parte de un plan internacional que si tuviéramos tiempo podríamos incluso analizarlo históricamente, que comienza en el año 1992 y hay una agenda que se va cumpliendo religiosamente, ¿no?, de una cantidad de países, de una línea que nosotros llamaríamos hoy la nueva izquierda, ¿no?, que está sosteniendo todas estas cosas y las sostiene a través de los medios de difusión. Y han copado los medios de difusión. Claro. Y al copar los medios de difusión silencian a todo el que piensa distinto. Y entonces es una persona retrógrada, ultraconservadora, le ponen una cantidad de adjetivos como para descalificarlo. Lo que nosotros estamos enfrentando es eso en este momento. Y la Iglesia tiene que enfrentar eso. ¿Y qué sucede? Que bueno, que en muchos países, por ejemplo en los Estados Unidos, se hace una cerrazón muy fuerte detrás de un conservadurismo extremo, ¿no es cierto? Es el estilo de Estados Unidos, es ese. En América Latina, por el contrario, hay una lucha muy bien armada en algunos países como Colombia, como el Perú, donde se ha salido a las calles, se ha entendido cómo es la regla de juego en la democracia. ¿Y cuál es la regla de juego en la democracia? Que la mayoría tiene que manifestarse. Que no es cuestión de que yo venga acá y hable frente a una cámara diciendo algo, sino que tengo que mostrar que hay una fuerza detrás que está apoyando ese pensamiento. Porque los políticos, sobre todo los políticos nuestros, que, corre por mi cuenta lo que voy a decir, que son muy ignorantes y corruptos,
lo único que miran es quiénes son, cuántos me apoyan o cuántos no me apoyan. Ellos están dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de tener votos. Entonces estamos en un problema frente a eso. Y usted fíjese lo que ha pasado con el aborto en Argentina. Ya prácticamente el asunto estaba terminado, y ya el Senado iba a votar el aborto, hasta que se pusieron 600.000 personas en la calle y dijeron, no, estamos en contra. Entonces dijeron, no, cuidado que son 600.000 votos y todos ellos representan por lo menos 3, 4, 10 millones de personas. Y ahí entonces entendieron, pero no es porque llegaron a la convicción de que el aborto, no es más, lo siguen sosteniendo. Lo siguen sosteniendo, claro. y realmente vemos cómo se transforman como los camaleones de un lado para otro. Pero nosotros, como iglesia, realmente tenemos que tener nuestra fe intacta en ese sentido y siempre declarar la verdad. Aquí en Argentina, en donde sea, ¿no? Ahora, se ha recrudecido esto en el mundo, eso es verdad. Sí, ¿cierto? Sí. En el mundo, aclaremos, en el mundo occidental, porque los valores todavía se defienden en el mundo oriental. Un musulmán está mucho más comprometido con su fe que un cristiano en Occidente. Claro. ¿No es cierto? Es decir, hay algo que Occidente perdió, eso desde mucho antes de todo este problema, que es el concepto de lo sagrado, ¿no? El oriental tiene un concepto de lo sagrado, hay cosas que son sagradas, ¿no es cierto? Entonces usted no puede hacer una broma sobre Mahoma, no puede. En cambio acá usted hace un chiste sobre Jesucristo y toda la gente se ríe y nadie dice nada, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen un concepto de lo sagrado. Usted puede decir, es extremista, lo que quiera, pero hay concepto de sagrado. Nosotros hemos perdido el concepto de sagrado, ¿no es cierto? ¿Y qué opina de África, por ejemplo, donde vemos naciones subyugadas, vemos naciones prósperas también, pero tanta corrupción como acá? La corrupción es inherente al ser humano. Donde hay un hombre hay corrupción, porque el pecado es universal. Sí. Entonces la corrupción es inherente a la condición humana. Claro. Y bueno, África es el resultado también de una historia donde muchos, pongamos entre comillas, cristianos, ¿no? Tienen la culpa de que África esté sumergida. No nos olvidemos que así como hubo una Inquisición y todo eso, también el protestantismo apoyó la esclavitud y la apoyó con el peor de los argumentos, diciendo que el negro era un mono que hablaba porque no tenía alma, ¿no? Y entonces los esclavizaban. Entonces acá hay culpables. Yo por eso, yo soy un cristiano de la Biblia, de la palabra de Dios, no de las instituciones. Claro. ¿Por qué? Porque las instituciones son criticables, siempre. A mí me dicen catolicismo y pienso en la Inquisición, ¿no es cierto? Y me dicen protestantismo y pienso en la esclavitud, ¿no es cierto? Y bueno, y usted dice, ¿cómo usted puede ser cristiano? Y bueno, yo soy cristiano porque yo creo en la palabra de Dios. Yo tuve que predicar en una universidad muy grande de América Latina y había unos 500 comunistas, izquierdistas, que fueron allí a crucificarme, porque venían para eso. Entonces éramos unos 10 estudiantes así que habían reunido a todos esos en ese lugar con mucho respeto, porque era América Latina, no era Argentina donde no hay respeto. Se respeta al que habla, pero se viene para fusilarlo. Y yo sabía que ellos venían para fusilarme. Y entonces le dije, le voy a hablar del cristianismo. Entonces digo, ¿usted quiere saber los sinvergüenzas que hay en el cristianismo? Yo se lo voy a contar todo. Entonces empecé a hablar de la Inquisición, empecé a hablar de la esclavitud, empecé a hablar todo. Y claro, todos se quedaron desconcertados porque dijeron, ¿cómo este es cristiano y está criticando todo eso? Claro. Entonces cuando llegué al final, le dije, ustedes no son cristianos, ¿no? No, no somos cristianos. Bueno, y son marxistas, perfecto. Yo no soy marxista, no soy marxista. Leí a Marx y no estoy de acuerdo. Ahora yo le pregunto a todos ustedes, esta es una universidad que tiene todo un prestigio. Yo le pregunto a todos ustedes no son cristianos, ¿cuántos de ustedes leyeron el Evangelio? Ninguno. Entonces le digo, esto es una postura anti-intelectual. Un intelectual, antes de rechazar algo, conoce las fuentes. Claro.
Entonces yo digo, no rechazo, yo no digo que rechazo el marxismo por Stalin o por Castro. Digo que leía a Marx y no estoy de acuerdo con lo que Marx dice. Lo menos que esperaba de ustedes estudiantes es que me hayan dicho, leí el Evangelio y no estoy de acuerdo con el Evangelio. Pero si no lo leyeron, ¿cómo pueden ser que no sean cristianos y que estén en contra? Y allí se quedaron, se aplacó todo. Y yo los invité a después, le digo, bueno, el que quiere tener un Nuevo Testamento acá. Sí, sí. No los tenía porque no se podía entrar con eso. Pero los invité porque estaba haciendo una campaña de evangelización y esa noche que hubo una gran explosión de una bomba que dejó a la ciudad de Lima en tinieblas. Sin embargo, en la campaña vinieron muchos estudiantes a buscar el Nuevo Testamento, ¿no? Le tocó el mensaje, ¿eh? Sí, porque ellos creen que yo digo, yo soy cristiano porque leí la palabra de Dios, porque creo en el Señor, porque el Señor cambió mi vida y punto. La historia la escribieron los hombres y muchas veces los cristianos hicieron muchas cosas malas en la historia y tenemos que admitirlo. Claro. No es cuestión de disimularlo. Pero el cristiano, yo no soy cristiano mirando a la historia, yo soy cristiano mirando a Jesucristo. Amén. Y Jesucristo está aquí, en este libro que es la palabra de Dios. Este es un libro diferente, es un libro totalmente distinto. Un día vino un periodista a hacerme... Usted sabe que los periodistas cuando no tienen nada que hacer, tienen algunas preguntas como para llenar espacio. Claro. ¿No? Sí. Entonces viene y le pregunta, dígame, ¿cuáles son los 10 libros que usted considera más importantes para la humanidad? Esa es una pregunta totalmente idiota, realmente, ¿no es cierto? No tiene ni pie ni cabeza esa pregunta, porque todos tienen 10 libros que son preferidos, pero nadie puede decir, este es más importante que este. Entonces le digo, ¿usted quiere saber los 10 libros? Entonces yo mencioné 10 libros. Entonces mencioné El Quijote, mencioné La Divina Comedia, ¿no? Los libros fundacionales de... Y cuando llega al final la periodista, esta era una mujer, me dice, pensé que usted iba a decir la Biblia. Digo, no, porque la Biblia es otra cosa. Los libros los escribieron los hombres, este es el libro de Dios. Y este libro cambia la vida. Claro, amén. No lo puedo poner al lado del Quijote. Claro. A pesar de que amo el Quijote y todos los años le pego una leída porque me encanta, ¿no? Pero no lo puedo poner al lado, ni lo puedo poner al lado de la Divina Comedia. En este libro hay vida. Y la vida de Dios llega a través de este libro hasta nosotros. Y esto es lo que tenemos que buscar en la palabra de Dios. Y por eso soy un cristiano de Jesucristo. Y creo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, gracias, pastor. Realmente quisiéramos estar un montón de tiempo, porque nos ha hablado de cosas tan interesantes, ¿no? Que nos hacen bien y seguramente a la audiencia también, pero... No me diga ahora el tiempo es tirano porque ya lo sé. Ya lo dije muchas veces, entonces hoy voy a decir otra cosa, nos tenemos que ir, ¿eh? Así que le agradezco mucho por su tiempo, muchas gracias, y una bendición participar de todo esto que tiene que ver con la vida misma y lo que el Señor trae a nuestro corazón, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y realmente una bendición, tener esta charla con el pastor Salvador de Lutri, y nos vamos agradeciendo al Señor de poder tenerlo entre nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga.